Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Muy buenas, hermanos de la parroquia Santo Tomás Apóstol de Corinto. Que el Señor les bendiga en este día en que estamos en esta semana conmemorando el 10º aniversario del canal católico de nuestra parroquia, de esta parroquia hermosísima que pues ha traído mucha bendición, este medio de comunicación en esta parroquia de la diócesis. 10 años son verdaderamente un caminar, un esfuerzo gracias a ustedes, que este esfuerzo se ha realizado y afortunadamente pues el Señor ha encontrado gente generosa para poder echarle a andar a este hermoso proyecto. Pero cumplir 10 años vale la pena tomar en cuenta algunas reflexiones en nuestra vida de fe sobre nuestra participación, no solamente en el medio de comunicación, en este caso en el canal católico de Corinto, sino también qué nos instruye la Iglesia, cómo nosotros somos parte también de esta forma de comunicar tan necesaria en estos tiempos. Y me llama la atención compartir con ustedes un poco sobre el mensaje del Papa Francisco en la jornada de las comunicaciones sociales 2020, que se celebró el pasado mayo y que por la pandemia pues quizá no hemos tenido la oportunidad de echarle fuerza a este hermoso mensaje de este año 2020, porque tiene que ver también con nuestra participación en la vida de fe, en los medios de comunicación de nuestra iglesia. Y un elemento importante es precisamente el título de este mensaje. El Papa nos ha escrito sobre las historias para que puedas contar y grabar en la memoria. La vida se hace historia. El título es verdaderamente interesantísimo porque tiene que ver muchísimo en todo el mensaje cómo el hombre es tejedor de historias, construye la historia, su propia historia, y cómo puede hacer presente a Dios en la historia de la vida, de la familia, de la persona. Es interesante el texto bíblico que se utiliza desde el título de este mensaje 2020 del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que celebramos el pasado mayo. Y es el capítulo 10, versículo 2 del Éxodo, para que puedas contar y grabar en la memoria de tus hijos, dice el texto, de tus hijos, y le cuentes a tus hijos lo vivido, lo experimentado en Egipto, como yo te saqué de Egipto, dice el Señor, que yo soy tu Dios. Es decir, cómo la memoria tiene que mantenerse viva en la vida de fe, de cómo el testimonio debe compartirse, esa fe debe transmitirse. Y es precisamente la labor de nuestros medios de comunicación, transmitir la fe en nuestro hogar, a los hogares. Eso hace la radio, eso hace la televisión, y nosotros debemos ser transmisores de esa fe. Pero es interesante que el mensaje del Papa está acuñado a la familia. La familia tiene que ser transmisora de la fe. La familia tiene que llevar ese mensaje a todos en el hogar. Cómo Dios ha ido transformando la vida de fe en el hogar, y eso tiene que irse transmitiendo. Uno de los puntos del mensaje del Papa habla de que el ser humano es tejedor, es narrador de historias, teje historias. Y en ese narrador de historia va involucrando todas las experiencias de fe vivida y cómo Dios ha sido partícipe de esa vida de fe en la familia. El padre, la madre comparte experiencias de fe, las transmite a los hijos.
Y los hijos quedan con ese legado, esa transmisión recibida de sus padres que cala en el corazón. Y eso va también tejiendo esa historia del hijo, marcada por el ejemplo y por el testimonio de la fe de sus padres. Era precisamente la experiencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivía esa transmisión de la fe. De los padres transmitían la fe a sus hijos. Le contaban la experiencia vivida, le contaban lo que cómo Dios venía actuando en su historia personal y en la historia del pueblo. Dios era parte de la historia. Dios era artífice de esa historia. Dios venía construyendo la historia del pueblo, pero también la historia de cada uno. Y entonces los padres de familia le transmitían esa fe a sus hijos. Y los hijos, al recibir ese testimonio de los padres, pues ellos mismos iban construyendo su historia sin dejar a Dios a un lado en su vida. Y a eso mismo nos invita el Señor, hermanos. Preguntémonos cómo en nuestros hogares nosotros vamos siendo artífices de esa historia de la salvación, que vamos siendo parte en nuestros hogares. La historia de la salvación tiene que irse viviendo también en nuestras familias. Y hoy en día es tan importante, tan necesario. Estamos viviendo épocas muy difíciles donde muchas veces se quiere alejar a Dios, se quiere apartar totalmente de las familias a Dios. Que en los pensamientos de los padres y de los hijos se expulse a Dios. Ese es el tiempo que nos toca vivir en estos tiempos, valga la redundancia. Y muchas veces estamos siendo cómplices de esa mentalidad de este mundo de hoy. Cuando los padres de familia no educan, no inculcan, no forman en la fe a sus hijos, no dan ese testimonio, no transmiten la fe. Y la transmisión de la fe es un valor verdaderamente grande, y es precisamente ese valor que lo tenía muy en el corazón el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y nosotros debemos mantener en estos tiempos también ese valor. Y preguntémonos cómo nosotros estamos siendo parte de esa vida, de esa formación, esa construcción de vida de fe en nuestros hogares hoy en día. También debemos ser parte de esa historia de la salvación y parte de esa memoria. Hoy estamos en era de redes sociales, la era de las redes sociales. Hoy nuestros hijos están en las redes, nosotros mismos estamos en las redes, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Y hay algo interesante, si no se ha dado cuenta, las redes sociales ahora tienen una parte que dice tu historia. Y todas estas redes sociales, la cual nosotros estamos integrados, nos invita a que vayamos marcando, publicando en esa parte de historias, precisamente lo que nosotros vamos viviendo y pensando en nuestro diario vivir. Y entonces, por ejemplo, en el WhatsApp alguien pone en su historia un pensamiento, y eso va marcando también a quienes vamos viendo, a nuestros amigos, a nuestro contacto, que nos va compartiendo sus pensamientos, nos va compartiendo sus alegrías, sus tristezas en su historia. Entonces, imagínense si esto se está viviendo a nivel de tecnología, dice el Papa, pues nuestra vida se hace historia, es historia. Y nuestra historia va marcada precisamente por la presencia de Dios, que va caminando con nosotros en nuestra historia, y es Dios quien va siendo parte de la construcción de nuestra historia. Por eso, en esto creo que debemos verdaderamente replantearnos en nuestra vida de fe cómo vamos siendo parte para ir formando nuestro hogar, un hogar
de fe donde la historia de la salvación, lo repito por tercera vez, se va haciendo y lo vamos viviendo. Creo que ante lo vulnerable de nuestros tiempos, de tanta información falsa y tanta información negativa que va descontextualizando, deformando a muchos, lamentablemente, no podemos ser apáticos en la instauración de los pensamientos cristianos, de nuestra doctrina, de nuestra formación de fe en el hogar, ¿no? Porque cada uno hemos recibido esa educación de la fe, ese legado hermoso, y nosotros tenemos también que transmitirlo a los demás. Ahora, imagínense ustedes la gran ayuda de los medios de comunicación. Ahora que celebramos este 10º aniversario del canal católico en Corinto, pensemos cómo en 10 años este canal ha sido parte de mi historia de fe, de mi historia parroquial, de mi historia, cómo yo en estos 10 años he venido caminando, fortaleciéndome, y cómo la programación del canal ha ayudado muchísimo, ha ayudado mucho en mi fortalecimiento de la fe, en el conocimiento de la fe, en que yo pueda ir creciendo también en la fe. Para eso hay que darle gracias a Dios, gracias a Dios. Y esto nos compromete a todos en el hogar para que sigamos también apoyando y fortaleciendo este medio de comunicación que, gracias a la iniciativa de párrocos que han tenido esta hermosa parroquia de Santo Tomás, pues se ha mantenido y se ha llevado a cabo. Pero ahora, como nosotros somos parte también, les he hablado de esa historia que nos sugiere el Papa Francisco en esa jornada de la comunicación de este año. Pues nosotros también somos parte de la historia del canal. Cada uno de nosotros, recuerdo, yo fui parte de la bendición del canal. Fui invitado por el párroco en ese entonces a la bendición del canal católico. En ese tiempo nació, hace 10 años, como Purísima TV Corinto. Y fue una experiencia hermosa ver el nacimiento de este canal. Entonces, al cumplir 10 años, me siento parte de la historia del canal, y el canal ha sido parte de la historia de mi vida en esta labor pastoral de los medios de comunicación en la diócesis de León, que pues vamos precisamente trabajando según el Señor también nos va orientando para que esa transmisión de la fe se vaya haciendo una realidad en nuestros hogares. Pero cada hogar de Corinto tiene que vivir desde la profundidad de su corazón también esa fe transmitida en el compartir. Y pensemos cómo los medios de comunicación también necesitan de nuestra ayuda. Y nuestra ayuda para compartir la fe a otros. Cuánto bien hace este canal católico en tantos hogares, en la parroquia de Santo Tomás, en el puerto de Corinto, cuánto bien hace. Y con nuestra ayuda, ¿cómo podemos nosotros fortalecer también a que siga este medio de comunicación sirviendo? Pero algo importante que no debemos olvidar es que nosotros ayudamos a fortalecer este medio, a crecer, a que se mantenga el medio de comunicación. Y no podemos fijarnos tanto en centrarnos, muchas veces cometemos los errores de centrarnos en personas. Es interesante, hoy está Ashley. Recuerdo que cuando nació el canal de Corinto no estaba Ashley, ¿no? Entonces todo ha venido evolucionando. Muchas personas pasan por los medios, otras están, otras pasan, pero el medio sigue y nosotros vamos fortaleciendo el medio de comunicación. Y por tanto nuestra ofrenda tiene que ser precisamente para fortalecer este medio de comunicación, que es un regalo de Dios para Corinto, que en 10 años pues ha visto pasar a muchas personas que han laborado
de forma voluntaria o de forma pues que también nosotros le hemos apoyado desde nuestros hogares para que ellos vayan haciendo esta labor pastoral hermosísima de la comunicación en esta parroquia de Santo Tomás, pues yo les invito a seguir apoyando y tener en cuenta de que en mi vida familiar, en mi vida de fe, no solamente hemos venido caminando desde nuestra vida en la parroquia como tal, en los grupos que podemos pertenecer, o a lo mejor pues soy un asiduo participante de la Santa Eucaristía porque soy un feligrés de la parroquia, sino como el canal católico está siendo parte para fortalecer mi fe. Pensemos eso. Y eso tiene que ser un regalo de Dios en mi vida. Así que espero que esto nos ayude a concientizarnos mejor, a fortalecer nuestra vida de fe y pensar que en todo está Dios presente. En todo está Dios presente. La mejor historia que hemos vivido en nuestra vida ha sido la entrega, el mejor momento de la historia que hemos vivido y que Dios nos permite es precisamente el momento de la entrega de Jesús en la cruz por nosotros. Jesús es el centro de nuestra historia. Por tanto, debemos tenerle en el corazón. Jesús es el centro de este medio de comunicación, de este canal católico. Jesús debe ser el centro de mi familia. Y por tanto, si yo hago a Jesús el centro de mi familia, de mi vida, pues es importante que nosotros no perdamos de vista cómo vamos haciendo parte de nuestra formación en la fe. Y miren ustedes cómo hemos vivido en estos tiempos esta pandemia que nos ha hecho cambiar tantos proyectos en nuestras parroquias, en nuestros medios de comunicación, en nuestras familias, y cómo los medios de comunicación fueron parte importante en la labor pastoral en medio de esta pandemia. Y quiero no dejar atrás precisamente ese detalle. Justamente yo lo he comentado en estos días con algunos de los que colaboran con nosotros en la pastoral diocesana, de que la pastoral de la comunicación ha sido una de las pastorales que en medio de la pandemia no descansó ni un minuto, no se confinó, no estuvo, más bien ha sido la pastoral que estuvo al frente, llevando paso a paso hasta sus hogares la Santa Eucaristía, por ejemplo, en medio de la pandemia, y que como esto ha sido un regalo de Dios en estos tiempos verdaderamente. Y cómo, imagínense, con los enfermos, aquellos hermanos que están convalecientes, y cómo viendo la programación, viendo aquel programa tan edificante, ha ayudado mucho a los enfermos. Por eso, aún en estos tiempos, sabemos que la situación, pues aún esperamos, Dios mediante, pronto se restablezca, se normalice. Son muchos meses lo que llevamos, pero confiamos en Dios. Por tanto, el canal católico será siempre una oportunidad hermosísima en medio de esta crisis sanitaria que nos ha tocado vivir en este año. Por eso es que les decía, es parte de nuestra historia. Y en esta historia es ver a Dios actuando en ella, ver a Dios en los medios de comunicación que han sido parte en mi vida, y que gracias a ellos no he dejado ni un momento de conectarme con Dios a través de la Eucaristía, a través de las prédicas, a través de tantas cosas edificantes que nos ha tocado vivir en medio de esta pandemia. Que la Virgen María sea quien nos ayude muchísimo a ir viviendo cada momento en nuestra vida. Por tanto, lo que nos resta de este tiempo, de este año, ojalá no nos desanime ni un minuto
aún en medio de esta crisis sanitaria que podamos vivir, no nos desanimemos. Más bien tengamos esas herramientas que nos ayudan a crecer, esas herramientas que nos ayudan a fortalecernos, y efectivamente el canal católico es una de las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos. Ojalá no solo sean 10 años, ojalá esperemos muchísimos más. Y sé que están viviendo también esta colecta en el puerto de Corinto a favor del canal, y quiero reiterar pues esa llamada para colaborar económicamente para el canal católico, y que Dios siga haciendo su obra a través de este medio. Y nos preparamos también porque el próximo mes tendremos un hablatón el próximo mes a nivel diocesano, en el cual pues este canal católico será parte de este hablatón, ¿no? A nivel diocesano, en la cual estará involucrada Radio Magnífica y también Purísima TV, el canal que está en algunos municipios de la diócesis. Por tanto, pues también nos prepararemos en noviembre. Así que animo a los hermanos de Corinto para que puedan colaborar este 15 de octubre con el canal católico en el hablatón que tendrán a partir de las 8 de la mañana. Y les animo también en noviembre a unirse en el próximo también hablatón con el resto de medios de comunicación de la diócesis. Quiero terminar precisamente citando estos textos del Antiguo Testamento, precisamente para que nos ilumine y cómo el Señor sea verdaderamente parte de nuestra vida. Como nos habla el libro de Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Así tiene que ser nuestro proyecto de vida familiar. Servir a Dios en estos tiempos, servir a Dios a través de los medios de comunicación, servir a Dios en la familia. Y como bien les mencionaba en el texto en el texto central de la jornada de la comunicación de este año 2020, Éxodo 22, Dios es parte de nuestra historia, por tanto hay que contar, transmitir la fe a nuestros hijos, transmitirla, no desanimarnos, sino que transmitamos esa fe. Y esa fe la vamos transmitiendo cuando Dios está en el centro de nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, hermanos, y les anime siempre a estar unido a su parroquia, esta hermosísima parroquia Santo Tomás, y a siempre estar de la mano con el canal católico, a colaborar, a apoyar siempre, a pedirle, a orar también por los que laboran ahí. Que Dios les bendiga. Estuvo compartiendo este momento breve quizás, pero un momento pues que he querido más que una charla compartir con ustedes este momento tan agradable. Que Dios les bendiga. Estuvo con ustedes el Padre Víctor Morales. Actualmente estoy pues con los medios de comunicación de la diócesis de León, y que el Señor les fortalezca a todos. Un saludo afectuoso a todos los que laboran en el canal católico de Corinto, y que Dios bendiga también sobreabundantemente a las personas del club de amigos de este canal, a las personas que colaboran con este canal. Que Dios le multiplique, su generosidad. Que Dios les bendiga. Tengan buenas tardes.